aire. Muy bien. Una Pues está, conexión, una conexión intercontinental. México, ¿vos estás en México DF? así es, Bueno, yo estoy en Mendoza, al oeste de la República Argentina, muy pegado a Chile, al borde de la cordillera de los Andes. perfecto. Pues estamos haciendo nuestro primer hangout en vivo y pues me da muchísimo gusto conocerte ya más en persona, aunque sea todavía video. Sí. A mí también. Yo te Eh, sigo desde que Emilcar avisó por allí en un podcast que existía Tecnovert. Me picó la curiosidad, te trató de señor y sos mucho más joven en realidad. te digo, Y me picó la curiosidad para conocer a Belbor y una vez que me prendí al primer Spreaker tuyo, que en realidad yo lo sigo por Downcast, no pude dejar de escucharlo, la verdad que son muy buenos y se nota que conoces mucho de lo que hablas, de video, de tecnología, de una manera muy amena y muy didáctico, que es lo que hace falta en estas lides. hombre, pues muchas gracias por las flores. Pues yo también estoy siguiendo a la manzana rodeada desde yo creo hace casi un año Ah, que mira. empecé a escucharlos. Entonces he ido viendo la evolución y los momentos en donde no pueden conectarse por una u otra razón, se Sí. les extraña bastante. En realidad, toda esta conexión online es para tirarnos flores durante una hora, así que bueno, lo siento. Lo siento por lo que estén viendo, ¿no? Ajá. Bueno, no, la idea, tenemos un guión ahí que hemos en minutos tirado rápidamente mientras preparábamos esta salida para charlar México-Mendoza y hablar de lo que más nos gusta, que en realidad es el tejido del crochet, ¿no? Exactamente. La tecnología y el mundo de Exactamente. Apple. Así que, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es exactamente a qué te dedicas. Yo más o menos lo sospecho, lo intuyo, pero estaría bueno que lo cuentes. Bueno, mira, mi trabajo es ser coordinador o director de toda la producción a nivel técnico, concretamente, del portal de Coca-Cola que se llama Coca-Cola TV. Es un proyecto latinoamericano Ujú. bueno, la idea es llevar videos para Coca-Cola TV. eh, y está bastante bueno, lo pueden ver, de hecho en Argentina se hacen transmisiones constantes de videos por ese canal y estamos haciendo varias cosas muy buenas por ahí, ¿no? Y mi tarea ahí es, pues, obviamente, estar en contacto con todos los proveedores de la plataforma, lograr que se integre correctamente y, obviamente, conmigo está un muy buen equipo de gente que está en la parte de contenidos, en la parte de planeación, diseño y demás, ¿no? Yo de Ujú. formación soy diseñador gráfico, pero pues he acabado en los bajos mundos del IT, ya desde hace muchos años, así que sé algo de programación, algo vaya, no soy desarrollador per se, pero tengo que estar metido mucho en todo eso y trabajo de esa manera, ¿no? Yo creo que ya el desarrollador per se no existe, ¿no? No es esa persona oscura que estaba armando código en un rinconcito de alguna empresa perdido por allá. Hoy el perfil del programador es muy diferente, tiene que saber de diseño, tiene que saber de comunicación, de redes. No sé si es tu caso, solamente tu caso, o si crees que en general se ha transformado el rol del desarrollador, digamos. Creo que hay los dos niveles, ¿no? Está el nivel, digamos, un poquito más directivo, si lo queremos poner así, que tiene que estar metido en diferentes cosas para poder hacer las cosas adecuadamente. Es decir, tienes que estar viendo, por un lado, la parte de diseño, pero no forzosamente lo tienes que haber hecho tú, ¿no? Tienes que Ujú. estar, por un lado, como programador, tal vez viendo algunos detalles, teniendo ideas, nociones generales de programación que te puedan ayudar a aportar cosas adecuadas dentro de la programación del sistema que estés en cuestión. Y por el otro lado está también la gente que está clavada. Conozco a programadores excelentes que sí están un poquito con ese perfil que tú acabas de mencionar, ¿no? El que se mete al cubículo y está metido de Ujú. principio a fin, tecleándole a la computadora y no sabe hacer, o vaya, esa idea de que no tiene muchas características sociales, pues sí es verdad en muchos programadores, ¿no?
¿Tú a qué te dedicas concretamente? Yo soy periodista, trabajo en un diario acá en Mendoza, que es el diario Los Andes, que Mm, es parte del grupo Clarín, no sé si lo conoces al diario Clarín de la de Argentina, Clarín. Sí. y también trabajo en radio, en la radio Mitre, hago un programa todas las mañanas aquí en la provincia, y también soy un aficionado a la tecnología, no solamente me dedico a la parte de tecnología cuando lo podemos hacer allí en el diario Los Andes, sino que también he escrito mucho y he colaborado con medios, quizás el más conocido es Apple Weblog, donde estuve trabajando un Ujú, tiempo ujú. largo allí, y en Alt 1040 y he trabajado para algunos medios escribiendo y bueno, es como que el hobby a veces puede más que la tarea de todos los días. Así Totalmente. que, Fíjate que fuimos eh, entonces colegas. Yo trabajé y escribí durante cerca de año y medio en Vitelia. mira, Por ahí estuvimos. ajá, Seguramente mira, estuvimos en algún foro, discutiendo algo. eso Social Cast, que era, no sé si Ajá. vos tuviste en esa época, Sí, eh, y bueno, y sí, sufrimos a arcos los dos, entonces, en el buen sentido. sí. Eh, y bueno, y estuvo, la afición es grande. Mira, yo siempre digo que cuando era chico, y a ver, yo soy de una familia clase media baja en la Argentina, Mm, y mis padres igual hicieron un esfuerzo grande por comprarme una Commodore 64 en muchas cuotas, me acuerdo, en aquella época. Y entonces había muy poca información, o no se conseguía tanto como ahora, por supuesto. Y entonces me iba a las casas de cambio de revistas 2x1. No sé si existieron en México, esas que vos llevabas dos revistas usadas y te daban otra usada también, y eran casas de venta de segunda mano de revistas. Mirá qué pobre que éramos, que comprábamos las revistas así. Y entonces me ajá. metía a comprar revistas K64, las Micromanía, las revistas de computación de la época, y a tipear en la Commodore 64 esos programas absolutamente rutinarios, ¿viste? Para hacer esos juegos tipo Tatetí de la época. Y a ver avisos de cosas que nunca me iba a poder comprar, ¿viste? La disquetera de la Commodore, o la Commodore 128 teniendo una Commodore 64. Entonces yo creo que a partir de allí se empieza a inocular el virus del consumismo, y cuando somos grandes y tenemos alguna posibilidad más que la de aquella época, nos volvemos locos por comprar tecnología. Y así explico esta cuestión desaforada que tenemos, este consumismo que está absolutamente marcado, que nuestras esposas no entienden, no hay manera de que lo entiendan. Viste que sale cualquier cosa. La otra vez fui y me compré un Apple TV. Y entonces mi mujer me decía, ¿para qué querés el Apple TV? No le supe responder, porque cuando le empecé a decir, mira, es para ver los videos que tengo en la computadora directamente del TV. Me dice, bueno, pero ¿para qué te compraste ese adaptadorcito con HDMI que lo conectabas y ya podías ver los videos? Y tenía razón, es una compra absolutamente innecesaria el Apple TV, menos el Apple TV 3 que no se puede hacer el jailbreak y no te sirve para nada. Pero bueno, Bueno, te voy a decir que mi esposa, después de dudar si comprábamos el Apple TV, ahora no puede vivir sin el Apple TV, y más aún, ya hizo que sus papás compren un Apple TV, ya ujú, convenció a su hermano de tener un Apple TV, y bueno, es la evangelizadora número uno del Apple TV, no tiene jailbreak, pero ella es consumidora de Netflix a más no poder, claro. así que Bueno, sí, pero a esa defensa no la tengo, porque los televisores que tengo en casa pueden acceder a Netflix directamente, así que pueden ver Netflix sin la necesidad del Apple TV. Así que ese argumento tampoco lo tenía, ¿no? Pero bueno, uno no, compra cosas, te habrá pasado, Belbor, no, uno compra todo el tiempo. cosas sin ninguna necesidad, es un vicio. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero bueno, ellas tienen sus zapatos, nosotros nuestros gadgets, así que no se pueden quejar. Exactamente. Bueno, y tu afición por la tecnología, ¿cómo empezó? Yo ya te conté la mía. Bueno, creo que vidas paralelas de alguna forma, porque yo de chico, bueno, mi papá estaba en el mundo editorial, trabajaba para Magro Hill a nivel Latinoamérica, y desde chico, bueno, él ha sido también un aficionado a la tecnología. Actualmente tiene 81 años y lo puedes encontrar en Twitter. O Ah, sea, mira, es, muy es bien. bastante aficionado a la tecnología. Y entonces, yo recuerdo, tendría unos 8 años, yo creo, 7, 8 años,
cuando mi papá llevó la primera computadora, no fue una Commodore, fue una PC que corría MS2. Llevó la computadora, me encantó desde el primer momento en que la empecé a usar. Me compró por ahí algunos libros de programación y igual que tú, ¿no? Me puse a teclear Basic, el Basic más básico para hacer poesía para niños. Recuerdo mucho un librito que se llamaba Basic para niños, precisamente, y con eso me ponía yo a estudiar programación y demás, y por azares del destino me dediqué más al diseño que a la computación, pero, o bueno, a sistemas en sí, pero bien pude haber estudiado eso y así me he ido siguiendo a lo largo del tiempo. Desde que salí de la universidad me clavé en toda esta cuestión digital, me di cuenta de que era una evolución del diseño editorial. Cuando yo entré a estudiar diseño, mi idea era volverme un diseñador editorial. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, te estoy hablando de antes del 2000, cuando apenas empezaba el internet con AOL y demás, yo recuerdo mucho que lo que más me gustaba cuando empezábamos, no sé si a ti te tocó entrar por TCP/IP, al internet, y lo que más me gustaba era esa idea de poder leer cosas interesantes. Entonces yo me fui dando cuenta de que el internet era una evolución del diseño editorial, ¿no? Cosa que Ujú. lo vemos hoy en día. Entonces el diseño en internet era esa evolución que yo estaba buscando, y fue como me empecé a interesar aún más en toda esta cuestión de los cacharros tecnológicos. Y pues igual que tú, hoy en día no puedo vivir sin un gadget nuevo de vez en cuando, ¿no? Exacto. Eh, es apasionante, para mí es apasionante. Y el mundo de las Mac, pues como diseñador de alguna manera no tengo no te puedo decir un momento exacto en el que haya habido un switch. No soy un switcher per se, puesto que desde que estás en la universidad ya utilizan las Mac, pues como algo obligatorio, ¿no? Aunque en ese tiempo tal vez no todo mundo podíamos tener una Mac de escritorio. Yo Ujú. empecé diseñando con una PC, pero en la universidad te enseñan, tienes tus talleres, tenías tus talleres de Apple, ¿no? De cómo utilizar Photoshop, Illustrator en plataforma Mac. Así que yo empecé a utilizar Mac desde que estaba en su versión 6 del sistema operativo, yo creo, si no es que antes, no recuerdo bien Ujú. ya. Pero pues sí, también he visto esa evolución. Mis primeras agencias pues eran también con mucho antes de la iMac o de la iMac o de cualquiera de todas estas, ¿no? ¿Cuál fue la primera tuya, la primera Mac que te compraste? Que yo me pude comprar fue una iMac de estas blancas que empezaron a salir cuando eran eMac y no iMac. Ujú. Ujú. Fue la primera que me pude comprar. Me la compré en mi primer trabajo, como al año de estar en mi primer trabajo. Recuerdo mucho que mi jefe fue el que me ayudó a financiar esa computadora, y me hizo prometer que no me iría en por lo menos un año de la empresa. Ah, Pero sí. valió la pena. Te salió, te salió muy cara entonces. Aprendí bastante y digo, recuerdo mucho ahí que pues fue al final de cuentas el jefe que me dio la oportunidad. No había un área multimedia en la agencia y a mí me dijo, si tú te avientas, adelante. Así que fue el que me dio mucha oportunidad en ese sentido. Ujú. Acá en la Argentina las Mac siempre fueron muy caros y para mí las Mac en la primera época fue esa cosa que no entendés por qué la gente se compra si con la PC sale todo mucho más barato, ¿viste? Y era eso que eh, al principio los que nos metíamos mucho en el tema y yo ya tenía mi 286, mi 386 y cambiaba los periféricos, los clonados, viste, los ibas ayornando y así sufrías también, modem que no funcionaban y ese tipo de cosas. Pero la excusa era, no, las Mac no se pueden abrir, no se pueden cambiar, viste, no, Ujú. salen mucho más caros, ¿para qué te vas a comprar una Mac? Y todavía la mayoría de mis amigos piensan así, por supuesto, más teniendo en cuenta que en Argentina acceder a una Mac es casi prohibitivo porque no se permite la importación de los equipos o si se traen con unos impuestos muy elevados. Así que prácticamente hay mucha comunidad maquera. Perdóname, ¿por qué es eso? O sea, digo,
desconozco mucho el ambiente político actual de Argentina, y supongo que muchos mexicanos que tal vez nos pudieran llegar a ver estén con la misma duda. A mí sí me gustaría escuchar un poquito de un argentino, cómo está la situación y qué es lo que está provocando esta cuestión de impuestos tan prohibitivos para ciertas cosas tecnológicas. Sí, muy corto, te lo resumo. Se intentó hacer alguna especie de proteccionismo para las industrias o las marcas que ensamblaran, supuestamente que producen, pero nadie produce, ensamblan, no fabrican, ensamblan productos en Tierra del Fuego, que es una zona del sur de la Argentina que se quiere convertir en un polo industrial. Y entonces se han instalado BlackBerry, se ha instalado Samsung, se han instalado diferentes marcas que ensamblando aquí, en la Argentina, sus productos, logran alguna ventaja impositiva. Entonces Apple, por ejemplo, que no se ha instalado acá ni piensa hacerlo, a la hora de traer las computadoras tienen una sobrecarga de impuestos importante que hacen que su valor se eleve muchísimo. Por O sea, ejemplo, sí, sí, sí. una MacBook Pro, si se compra por las generales de la ley, te puede salir igual que un auto acá en la Argentina, Wow. un auto usado, por darte un ejemplo. Son muy caras. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Se las trae de afuera. O sea, por ejemplo, si tú la quisieras comprar de forma normal, una, una, una MacBook Pro de 15 pulgadas, de la más barata que está ahorita en unos 16, unos $1,600, ¿allá en cuánto te está saliendo más o menos? Y te está saliendo alrededor de 25.000 pesos, que son como 2.500 dólares, un poco menos. Pero no se consiguen, porque no hay. Las casas que traían Mac ya No no hay traen. distribución. Ok. No traen porque no les conviene, porque ¿qué hace la gente? Va y lo compra en Chile y en todo caso paga un impuesto, si lo quiere hacer por las generales de la ley, paga un impuesto en la aduana que es un tanto menor, que no es el mismo que el que tiene que pagar un comerciante. Igualmente no conviene, o sea, o la mayoría de la gente lo trae puesto, es así. Se Ujú, compra un ujú. iPad, la trae en la mochila y No pasa. te pueden decir nada, ¿no? No te pueden decir nada o se confunde con lo que supuestamente llevó originalmente. Eso es lo que está pasando. Entonces las computadoras se han vuelto muy caras, Sin embargo, fundamentalmente. tienen una comunidad que yo incluso veo mucho más activa bueno, que México, por ejemplo, ¿no? En cuanto Eso sí, a, ujú. en cuanto a Es gente que está histórico, activando. Ujú. sí, es así. Es histórico porque no siempre fue así. En líneas generales siempre ha costado mucho la Mac, pero y todos los productos de Apple. Pero en la década del 90 se traían, acuérdate que acá en Argentina, en la década del 90 un dólar era igual que un peso, algo parecido a Ujú, lo que pasa en ujú. Ecuador ahora, y entonces en esa época se trabajó mucho con las Mac y con las Apple, ya ha quedado una comunidad muy grande. Igualmente hay gente que sigue trabajando con Mac, por supuesto, en Buenos Aires, y aquel que tiene un alto poder adquisitivo no la duda, lo trae. Y cada tanto alguna que otra remesa se consigue en las casas de electrodomésticos y aparecen de vuelta. Yo en esa oportunidad me compré mi primera Mac, que es una MacBook blanquita, esa es la MacBook White, que ya dejó de salir, Ujú. que después cambié por una MacBook Pro, y esa fue mi primera Mac que la compré en estas remesas que se colaron en una casa de electrodomésticos. A partir algo que sería mucho más difícil de explicar, pero a algunas empresas les permiten, si importan productos, por ejemplo, si exportan productos, por ejemplo, si Ujú. exportan vino, una locura, pero una casa electrodoméstico que exporte vino, le permiten importar cierta cantidad de productos con alguna ventaja para equilibrar la balanza comercial. Es difícil de entender, como la mayoría de las leyes o las medidas económicas de la Argentina. Hay que tener un manual o todo lo que tiene que ver con la parte impositiva. Es bastante complejo de entender, pero bueno, son cosas que pasan y que más o menos nos hemos acostumbrado a vivir. Vaya, vaya. Interesante. Fíjate que aquí, afortunadamente en ese sentido, no hemos tenido ese bloqueo y casi te viene saliendo lo mismo comprar algo en México que yéndote a Estados Unidos y trayéndotelo para acá. Ujú. Pero sí llegas a pagar un poco más, pero realmente la diferencia muchas veces
si no tienes razón para ir a Estados Unidos, no te conviene esperarte a ello, ¿no? Es mejor comprarlo aquí, comprarlo a meses sin intereses en alguna promoción de Best Buy o de cualquier otra tienda aquí en México, y lo puedes hacer. Sin embargo, lo que a mí siempre me ha extrañado, que en algún momento lo llegué a comentar incluso en algún episodio ahí en Tecnovert, fue que no entendía por qué, siendo tan, a pesar de que no hay comunidades que se junten de maqueros aquí en México, sí hay una base bastante fuerte de usuarios. No, Apple no ha volteado a vernos como Ujú. posibles candidatos a tener un Apple Store, por ejemplo. Todas las tiendas que tenemos aquí son más bien distribuidores autorizados, ¿no? Y eso Que no es por más, porque, te pregunto, porque sé que Slim tiene allí una cadena importante de distribución de Mac. ¿No tiene que ver también con un bloqueo de los locales o nada que ver? realmente no, realmente, o al menos hasta donde yo sé, no tiene que ver eso, porque aun cuando sí es importante su cadena de distribución, aquí hay 4 empresas que tienen distribuidores locales y ninguna de ellas o ofrece la calidad que podría estar ofreciendo un Apple Store, ¿no? A Ujú. pesar de que tú entras y muchas veces podrías llegar a pensar en cuanto al diseño que le hacen, la ambientación que hacen del lugar, podrías llegar a pensar que reciben cierta asesoría por parte de Apple para que por lo menos se parezca la experiencia lo más posible sin llegar a ser igual, ¿no? Ujú. Belbor, ¿y vos sos fanboy declarado o no? Digo, ¿te mudarías en un futuro a Android si avanza con esta evolución? ¿O es muy fuerte el sentimiento? Ah, mira, yo he dicho que tengo mi corazón dividido en dos, una manzana y un androide, Ah, mira. porque, porque creo que cada uno de ellos tiene, más que un androide, si lo analizas bien, no es tanto el Android per se, sino más bien Google y Apple, ¿no? Creo que cada uno de ellos han hecho cosas tan maravillosas como la tecnología que estamos usando actualmente que no pertenece a Apple, y que dudo que Apple llegara a hacer algo así, no por falta de capacidad, sino porque su visión es muy diferente a lo que tiene Google. Eh, entonces, el hecho de tener herramientas como la que estamos usando actualmente para la transmisión que hacemos, como el hecho de tener un iPhone, un iPad o una MacBook Pro, es, es tan placentero y tan emocionante, creo yo, eh, en cualquier sentido. Así que yo la verdad Aparte, no quiero estar. es ¿Sí? emocionante usarlas en conjunto, ¿no? Eh, Además, Ir combinando las tecnologías, sacarle provecho a cada una de las marcas, es lo inteligente del caso. exactamente. Así que yo la verdad creo que a pesar de que sí me considero fanboy en muchos sentidos, sé que si el día de mañana, vaya, no me ha comprado Apple, no me ha pagado lo suficiente a mí. Entonces, Te vaya, puedes cambiar. sí, si el día de mañana, ahora, a la fecha, y créeme, aquí tengo, en la mañana estuve haciendo pruebas con una tablet de Android, he llegado a tener que utilizar teléfonos de Android, y a la fecha la experiencia que puedo obtener con un Android y con un iOS no la puedo igualar. A la Ujú. fecha yo no lo he encontrado, no sé si tú has tenido experiencias parecidas, pero a la fecha a mí no me llena de la misma manera. Lo que sí me parece, y no sé si coincidís, Belbor, que Google nos hace usar sus productos cada vez más y casi sin que nos demos cuenta. O sea, a la hora de compartir un archivo, usamos Drive. A la hora de hacer una comunicación, usamos Hangouts. Cada vez usamos más aplicaciones de Google en el iPhone, pero casi sin que lo dudemos. O sea, no dudamos, qué sé yo. Desde el buscador hasta, no sé, cualquier tipo de programas. Mira, yo ahora veo mapas, qué sé yo. Eh, Como que la forma, yo siempre lo digo en el programa La Manzana Rodeada, el paradigma de Google tiene más que ver con esta época, así como quizás el paradigma de Apple tuvo mucho más que ver con la época de Steve Jobs. A ver, ¿cuál fue el paradigma de Apple? Depurar mucho un producto
y sacarlo recién cuando esté absolutamente acabado, y de esa forma demostrar mucho más el contraste con Microsoft, que era muy chastrín, como le llamamos nosotros, muy se equivocaba, metía en la pata cada rato. En cambio, los productos de Apple, en aquella batalla de Microsoft versus Apple, eran absolutamente refinados, te daban estabilidad, eran bonitos. Y hoy tiene que pelear Apple contra Google, que tiene un paradigma completamente diferente, que es ensayo y error permanente a una velocidad trepidante que hace que vayan mejorando casi sin darnos cuenta. Vos fijate eh, Apple cómo hizo la plancha durante un año, lo poco que ha avanzado, por ejemplo, Siri, y lo mucho que ha avanzado todos los productos relacionados con reconocimiento de voz de Google, ¿no? Desde Google Search hasta Google Now, y es una máquina de avanzar, de avanzar, de avanzar. Es lo que yo estaba charlando esta mañana con Sebastián Galeazzi, a quien le mando un abrazo. Estaba de viaje por San Juan y justo estábamos hablando esta mañana, que le decían, fíjate que van a lanzar como una novedad en iPhone, el iPhone 5S supuestamente, esta cuestión de filmar en slow motion. Algo que los teléfonos de Android ya lo tienen hace rato, eh, esa entre otros cambios que tienen que ver, insisto, con otro paradigma, que es probar, probar, probar y sacar a una velocidad increíble. Vaya, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, no sé si a ti te da la impresión de que muchas veces a lo que acaba pasando con Google es que en ese afán de sacar y sacar y sacar y sacar más cosas, no analizan bien qué es lo que sí va a funcionar o qué es lo que no va a funcionar. Me explico un poquito más. Eh, Hay tantas cosas que trae un Android, NFC, reconocimiento de voz, reconocimiento de 20,000 cosas, puedes personalizar, puedes esto, pero al final de cuentas, el usuario común y corriente, en el 80-90% de los casos, ni siquiera sabe que existe. Sí. Entonces es una tecnología que se encuentra medio muerta y que no sabe si va a funcionar o no. Uh-huh. Cosa que veo que Apple su visión es por completo el, a ver, si lo voy a poner es porque sé que le voy a meter toda la lana del mundo para que sea un éxito y que todo mundo lo use. Uh-huh. El ejemplo más claro, estaba leyendo por ahí si no me equivoco, fuiste tú quien puso por ahí, sí, fuiste tú, quien puso hoy en la mañana una nota de lo que se supone que va a traer el iPhone 5S, ¿no? Sí. Y una de las cosas que ponía esta nota era que íbamos a tener NFC. Uh-huh. Sin embargo, se me hace tan difícil que Apple lo llegue a hacer, no solo porque ya ha declarado de una u otra manera anteriormente que no piensa hacerlo, sino porque además es una tecnología que a la fecha ha probado que viene en todos lados, pero que nadie usa, Uh-huh. ¿no? La Entonces, pregunta es, si lo implementa Apple, ¿no se va a empezar a usar más? Digo, ¿no es lo que necesita la tecnología para dar el salto? O mejor aún, o más intrincado aún, ¿no habrá detrás una negociación muy importante entre Apple y este estándar como para empezar a implementarlo? A mí también me cuesta creer que lo usen, por todo, inclusive por el chiste que se hizo en la keynote, donde decía que no hace falta con la tecnología de Apple no hace falta chocar los teléfonos, que es la forma de comunicación, el airdrop que tienen en Android, digamos. También me cuesta creerlo, pero bueno, muchas veces en Apple se habló de tecnología que nunca se iban a usar y que terminaron llegando, ¿no? En la historia de Apple. sí, sí es cierto. Le digo, estuvieron tan en contra del USB hasta que se dieron cuenta que no podían combatir contra él, ¿no? Uh-huh. Vaya, no, como tú estás diciendo, me cuesta trabajo creerlo, pero también sé que, vaya, la forma de trabajar de Apple creo que siempre va un poquito más a la segura, en contra de lo que hace muchas veces Google, que a veces no me acaba de convencer, porque al final de cuentas llega a veces a afectar al usuario que se acostumbra a su tecnología, y lo acabamos de ver con Google Reader, ¿no? Una tecnología que en su momento vendieron tanto, hicieron tanto ruido, de la noche a la mañana dicen, ¿sabes qué? Ya no lo voy a usar, ¿no? Entonces, no ¿Vos sé, cómo,
¿Qué te provocó Sí. la salida de Google Reader? ¿Cómo consumís información ahora? Y ya nos metemos en el terreno, si te parece, de las aplicaciones o de la tecnología que más usamos en el día a día, Belbor. ¿Qué es lo que usás para informarte hoy? Mira, para mí el RCS no ha sido posible que lo suplante ni Twitter, ni AppNet, ni Facebook, ni Tumblr, ni ninguna de estas redes sociales. Para mí siempre ha sido muy cómodo el poder consultar a ojo de pájaro toda la información. Si bien no usaba yo Google Reader per se usaba pues, los lectores que jalaban la información de parte de Google Reader. Y hoy en día lo sigo usando de la misma manera. Estoy muy contento con Feedly. No me he querido meter en complicaciones de instalar en mi servidor algún programa o cosas por el estilo. Y me gusta Feedly la forma en que lo puedo estar sincronizando con el resto de mis dispositivos. Y yo creo que al final de cuentas voy a seguir utilizando soluciones tipo RCS porque es al final de cuentas la mejor manera para mí de informarme de las cosas que me interesa Mm. informarme, ¿no? ¿Lees mucho en inglés? ¿Muchos blogs en inglés o de Uh, todo? sí, yo creo que está partidito, o sea, tengo un poco de ambas cosas, ¿no? Ujú. Yo como comentaba en el programa La Manzana Rodeada, el último, me he cansado un poco de los blogs en castellano. Me he hecho muy fan de Site, ZITE, porque creo que hacen una depuración de las fuentes, la aplicación, una depuración de las fuentes muy interesante. Y cada vez quiero que lo poco que alcanzo a leer o a consumir en el teléfono o en iOS sea muy provechoso. Por eso me he metido de lleno, como vos, en AppNet, como un lugar donde tenemos menos cantidad de gente a la que leer, pero mucho más interesante o mucho más específica para no ser en ese sentido tan quizás injusto, una Claro, información mucho más específica. Y lo mismo pasa con Site, uno se puede convertir, puede buscar la información de una manera mucho más específica. Y eso es lo que ando buscando hoy por hoy. bueno, En cuanto, ahí te va un dato muy interesante que precisamente aprendí el día de hoy con la persona, estoy platicando con Rodrigo Valle, ay, se me fue ahorita el apellido, que es la persona que está encargada de las relaciones públicas para Google aquí en México. Y estuvimos platicando precisamente mucho de todo este tema bueno, principalmente fue Google Plus, obviamente, y me decía unas notas muy interesantes, muy curiosas, que curiosamente hoy por hoy Google Plus tiene comunidades que desafortunadamente, que a nivel intelectual están muy por arriba de las comunidades que te puedes encontrar, o bueno, de la red social que puedes encontrar, por ejemplo, en Twitter o en uh-huh, Facebook, y no por hacerlas menos, vaya, al final de sí. cuentas son nichos de mercado muy diferentes, pero son comunidades, Google Plus tiene comunidades que están muy orientadas a la parte cultural o a la parte tecnológica, pero más elevado. Y eso hace, como está también AppNet, y eso hace que se vuelva muy interesante estar en estas comunidades que tal vez son más de nicho, pero que te pueden dar una información mucho más rica al final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Google Plus nunca me enganchó. No sé si vos te pudiste meter en esa red social, pero no le encuentro. Me pasa algo parecido a lo que vos dijiste de recién cuando describías un poco Google. Te metes, hay tanto ruido, tantas puertas abiertas que no sabes cuál abrir. No sabes si meterte en un grupo, si ir a buscar amigos, si seguir el timeline. Eh, no sé, no, Uh -huh, uh -huh. como que me molesta en general Google Plus. Ya, Quizás el diseño. te invitaría tal vez, digo, si no lo has visto mucho, te invitaría a que lo vuelvas a ver. Yo personalmente lo uso mucho para seguir comunidades específicas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la fotografía. Entonces sigo comunidades de fotógrafos y entonces mi timeline está lleno de mucho contenido de fotografía, pero fotografía que me interesa, no gatitos, no Qué fotografías pena, con poemas, ¿no? quería ver tu gatito. Porque si hay algo que le falta a internet es pornografía y gatitos, ¿no? Pero bueno, no voy a ver tu gatito. Vamos a ver allí Okay. información, cursos y ese tipo de cosas, o gente que comparte Sí, sí, datos, ¿no? sí, hay cosas de ese tipo. Si logras seguir a las comunidades adecuadas de tecnología, por ejemplo,
encuentras gente que se dedica a hablar eso y no hay tanto troll. Fíjate que esa es una Ujú. característica que encuentro en Google Plus, que no encuentro en otras comunidades. El troleo todavía no está tan de moda en Google Plus. No sé si tenga que ver también con la cantidad de gente que hay, aunque lo que me estaban comentando también hoy era precisamente que, y no lo dice nada más Google, sino que también hay estadísticas, tanto de Mashable como de algunos otros sitios, que dicen que la cantidad de usuarios en Google Plus activos ha superado la cantidad de usuarios activos que tiene Twitter. Ujú. Que es un Mirá. dato interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, pues puedes tener 10,000 seguidores en Twitter, pero no te garantiza que esos 10,000 te lean o que esos 10,000 estén estableciendo conversación contigo, ¿no? Ujú. Algunos tweets que han llegado a partir de que pusimos arrancando transmisión de Hangouts. Bueno, Gonzalichu dice, ahí los estoy viendo, suerte. Ariel Acri, bueno, te estoy escuchando, Leo pone. Gonzalichu es muy gracioso, dice, Leo Rearte le puso los cuernos nomás a Galeazzi y se ríe. No, es una invitación. Vamos a seguir con la manzana rodeada full, por supuesto. Después Andrés dice, Andrés WGZ, viendo Hanout de LR Arte con Belbor lo retuitea ahí en la dirección de YouTube. Y Maurito B también dice, bueno, yo también presente como siempre, siguiendo la Hanout en vivo, que todo surgió una iniciativa de Belbor, y bueno, le quiero mandar un abrazo a Seba, que no se ponga celoso. Sí, 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 fue iniciativa pública y de hecho, pues, si no hay una tercera persona aquí en este momento es porque nadie más me dijo, yo también le quiero entrar, pero pues yo creo que tú estarás de acuerdo en que estamos abiertos a que la siguiente vez, si alguien más se quiere unir a la conversación, va a ser un gusto tenerlo también por acá, ¿no? Bueno, de hecho, yo le escribí a Seba y le conté que íbamos a estar. Él estaba en viaje de San Juan a Mendoza, que es de una provincia a otra. Dijo que en la ruta iba a intentar frenar, así que en una de esas se nos mete aquí en la conversación para, como siempre, hablar de su fanboyismo con el que nos tiene podrido, hay que decirlo, porque es muy fanboy, mucho más fanboy que nosotros. Ah, Así que, bueno, ¿y cuáles son las aplicaciones, las 4 o las 5 aplicaciones que más usás en el día a día, Belbor? a ver, en iPhone, te voy a decir así, tal cual la tengo aquí. La que uso, imposible dejar de usar, Spreaker, obviamente, porque si no, ¿cómo grabo? Ujú. Este, riposté ahora que estoy muy metido con AppNet, gracias a Emilcar, estoy muy metido en AppNet, entonces uso bastante riposté para seguir eso. Google Plus, que también te digo que me gusta mucho estar ahí. Y ya bueno, Feedly para poder seguir noticias, Spotify para música y ya para cuestiones más de productividad, definitivamente uso muchísimo Evernote y Runkeeper para poder llevar mis rutinas de ejercicio. Yo creo que son mis indispensables en el iPhone. Bien, muy bien. ¿Tú cuál Eh, es? de ejercicio nada, como te podrás imaginar. Mira, te cuento algunas que me han simplificado un tanto la vida. Por ejemplo, Flickr. ¿Por qué te digo que me ha simplificado? Porque hace tiempo que estaba buscando una manera de hacer backup de todas las fotografías que tengo en general. Y más allá del backup local, Flickr me dio una buena solución a la hora de, con ese tera gratis que empezaron a entregar hace poco. Ujú. eh, Allí encontré una manera interesante. Otra cosa que me mejoró la productividad en general o la manera de, bueno, lo que te estaba contando recién, a la hora de consumir información, Site y AppNet, Skype lo uso mucho en el trabajo porque el chat de Skype lo usamos en la radio fundamentalmente porque es la tecnología que han adoptado para el chat, no Ujú. la comunicación, no la comunicación de voz. Era muy fanático de Flipboard, pero por lo mismo que te comentaba recién, cada vez lo uso menos, por esto de que estoy tratando de restringir las fuentes. Por supuesto, Downcast, no he encontrado una manera mejor de administrar Sí, los podcasts. sí, tienes Eh, razón, se me fue esa.
A mí también. No, más que Intacast. Vos, no sé si usaste Intacast en algún No, momento. yo no, nunca me metí en Instacast. La verdad es que usaba el Downcast. Después traté de usar un tiempo Podcast, la aplicación de Apple. Y me regresé a Downcast ahora con la beta. Y la verdad es que sí, como bien dices, es formidable ese programa. Para mí es el mejor. Yo no entiendo no entiendo ni a los fanáticos de BlackBerry, ni a los fanáticos de Nintendo, ni a los fanáticos de Instacast. No los puedo entender. Eh, no hay manera, no entiendo por qué. Alguna razón tendrán. Mario Bros, déjate de joder. Basta, ya sacan 38.000 juegos de Mario Bros. Bueno, después otra que uso mucho es Pocket. Eh, Allí encontré una solución para en un solo lugar archivar todo, eh, siguiendo el mismo caminito de la otra vez, leer cosas en AppNet, leer cosas en Site, y lo que me gusta mucho, llevarlo a Pocket y que sea el único lugar, el único repositorio de información concreta. Y después yo uso el jailbreak en mis dispositivos, lo he usado siempre, porque me he acostumbrado o tengo la sensación de que no tengo límites. Por ejemplo, muchos podcasts los grabo directamente en el celular. El micrófono del iPhone es realmente bueno y me permite, por ejemplo, el hecho de tener el jailbreak, de poder enviarlo a esa grabación que hice, poder enviarla muy rápidamente, muy fiablemente y editarla a donde yo quiera, a Drive, a Dropbox, entre miles de otras cosas. Al meterme en iFile, ¿no? Me meto en Ujú, iFile, ujú. a donde he grabado la aplicación y a partir de allí la puedo... iFile es el administrador de archivos. Y tengo ese vicio de Windows que me gusta tener un administrador de archivos en en el dispositivo. La verdad que lo uso poco, pero me da una tranquilidad que no puedo explicar de dónde nace. Esas son las Yo, aplicaciones que más... yo sí te explico de dónde viene esa tranquilidad y es muy fácil, es de la vieja guardia. Vaya, estamos acostumbrados, tú y yo estamos muy acostumbrados y todos los que somos de generaciones anteriores, a que si no vemos una carpeta sentimos que no tenemos el control sobre las cosas, ¿no? Claro. ¿No? Es más, decime si no Sin hacías esto embargo, cuando... en mi caso, sí, dime. No, te preguntaba si no hacías esto cuando vos tenías Windows, el C lo dejábamos absolutamente con Windows nada más. Nunca usábamos mis fotos, mis documentos, mis archivos, porque toda esa información iba a la otra partición. Y nos acostumbramos a poner las fotos en una carpeta que no eran mis fotos ni mis documentos, porque el día que se rompía Windows, formateabas directamente C y te quedabas con el D. Y esos vicios han quedado. Sí, totalmente, totalmente. Sin embargo, yo sí he tratado de subirme al coche, de adaptarme a esta nueva oleada donde lo de menos es en dónde se encuentra. Y es una discusión que incluso tengo mucho con mi esposa porque ella principalmente con iPhoto, ella me dice, es que yo necesito ver en dónde las estoy guardando y necesito tener la organización de carpeta uno, que eso es la boda, carpeta 2, que es los perritos, carpeta 3, que es lo que tú quieras, ¿no? Y la idea de no tener ese control les cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo a todos. Yo sí he querido romper con ese esquema porque también lo veo bastante sano. eh, y desde que he logrado, en la medida de lo posible, hacerlo, me siento muy tranquilo porque sé que no importa cómo está organizado, sino en dónde lo debo de encontrar, dentro de qué aplicación voy a estar Bueno, conviviendo y ahí lo voy a tener. sos un buen discípulo de Steve Jobs porque eso era lo que él soñaba, ¿no? Él decía, si por ejemplo la gente se ha acostumbrado a manejar mails sin necesidad de saber dónde están guardados esos mails a través de Outlook o a través de la aplicación mail de Apple, porque uno maneja mails con una aplicación dedicada y no nos importa Ujú. dónde están guardados esos mails. ¿Por qué no con las fotos? ¿Por qué no con la música? iTunes es eso mismo, es tener la música allí con una aplicación dedicada para la administración de música o iPhoto con las fotos, de tal manera que tratar de sacarle el chip a la gente de dónde está la carpetita guardada con la información. Bueno, de a poquito vamos entrando. A mí todavía me ha quedado un vestigio allí arcaico que en algún momento solucionaré o no. No sé, Está vamos bien. a ver. Oye, fíjate que de lo que hablabas ahorita del jailbreak,
yo te voy a decir mi versión. No estoy en contra y tampoco estoy a favor. Mi experiencia con el jailbreak nunca ha sido buena. Creo que en cada versión que sale de iOS hay algún momento en mi vida en que digo, voy a hacer jailbreak. Hago el jailbreak, lo más que ha tardado ha sido 2 semanas en el dispositivo y lo quito. Ujú. Me acabo por hartar del jailbreak, no le acabo de sacar el jugo. En lo que sí estoy en contra es en la piratería, entonces realmente no uso piratería, no bajo piratería. Vaya, la razón de que tenga un jailbreak no es por poner programas piratas, sino sería por explotarle más, y no ha sido mi caso. A la fecha no he encontrado algo más para poderlo explotar adecuadamente y decir, por esto sí me quedo, y más bien me ha traído problemas, y al final lo que he hecho es regresar a la versión de fábrica, ¿no? De hecho, yo creo que a través de esto se aprendió una de las grandes maneras de terminar con la piratería, que es la actualización permanente. Uno se vuelve, aún queriendo piratear, se vuelve una cosa absolutamente impracticable y molesta, porque gracias a que las aplicaciones se van actualizando a cada momento, aquel que ha pirateado algo a través de Cydia tiene que volver a descargarlo una y otra vez entero el programa en vez de disfrutar de la actualización permanente de las aplicaciones. Eso es algo que mucha gente que yo conozco le ha permitido desistir de eso y decir, bueno, me conviene mucho más y es más barato pagar $1 por una aplicación que se va a estar actualizando, que estar gastando en datos o en información o en energía o en tiempo para estar todo el tiempo pirateando una aplicación o actualizando una aplicación pirateada. Eh, no, en mi caso el jailbreak tiene más que ver con lo que te digo, cierta libertad. En su momento tuvo que ver también con que no tenía posibilidad de hacer tethering a través de las empresas telefónicas de aquí, lo que me parecía un robo, que Mm. no me permitiesen usar a pleno lo que yo pagaba como datos, que se solucionó hace muy poquito. Quizás iOS 7 o cuando llegue a iOS 7 no me va a molestar para nada si no sale el jailbreak y me pasaré sin dudarlo. No es algo que quizás en otro momento lo hubiese dudado más. Hoy la verdad que el jailbreak es algo accesorio. Me gusta tenerlo, pero no es fundamental en mi vida, para nada. Ya. Oye, y ahorita que estabas hablando de este tema de las actualizaciones automáticas y todo esto, te quiero preguntar, ¿tú cómo ves este terreno o sí, este terreno que viene de aplicaciones en la nube, o no forzosamente en la nube, pero que sí dependen de un pago mensual? Y estoy hablando concretamente de Office 365 o de Adobe, en donde ya dependes totalmente de hacer un pago mensual, ya no estás comprando la paquetería, que ojo, aquí hay que hacer una diferencia muy clara. Mucha gente dice, es que ya no voy a tener, ya no va a ser mío el programa. Espérate, nunca fue tuyo el programa. Lo que te Ujú. vendían era una licencia para explotar el programa, pero al final de cuentas no era tuyo el programa. Y ahora ya no tienes ese sentido de, entre comillas, pertenencia de ese software. No te pertenece la cajita, el disco, lo metes, lo instalas, se acabó. Pero por el lado positivo sería el que vas a poder tener actualizaciones permanentes de todos estos programas, eh, y vas a poder disfrutar de ellos sin tener que hacer pagos más onerosos aparentemente, en este caso. ¿Tú cómo ves Ujú. este terreno? Bueno, en la Argentina tenemos un problema, o en Mendoza, quizás no en Buenos Aires, que las conexiones son muy malas. Las conexiones de internet son pésimas, no se consigue prácticamente más de 3 megas, que son 3 megas mentirosos. Tenés 1 mega real de descarga, lo que hace que no te entusiasme ninguna de estas opciones en principio. Y después, yo creo que quizás la opción que más me interesa es la que tiene que ver con, con la ofimática de Google, más que cualquier otra, que combina gratuidad, practicidad, intercambio con diferentes tipos de aplicaciones, con redes sociales, que se puede usar de una manera mucho más transparente. Es la que más me seduce y de hecho la que uso. Cuando tengo que hacer un proyecto o tengo que presentarlo algo a alguien,
o estoy hasta haciendo una nota, termino usando la ofimática de Google, o termino usando Documents de Google, porque es algo que sé que voy a poder colaborar con alguien que es un estándar, ¿ya? Ponele, si yo me pongo a trabajar a futuro en iCloud, en iWork, en iCloud, iWork en la nube, no sé si lo voy a poder compartir con alguien, porque no sé si alguien lo va a tener. En cambio, con Google estoy seguro que lo va a tener. Lo mismo con el Word. Acá yo no conozco a nadie que sea abonado a la opción de Microsoft. Sí conozco mucha gente que tiene Word, por supuesto, pero tiene la versión vieja de Word, el Word 95. La mayoría de la gente que yo conozco, de los que trabajan incluso en el trabajo, eh, que tenemos versiones absolutamente viejas de Microsoft. Entonces, insisto con la primera idea, termino usando casi sin darme cuenta y cada vez más las opciones de Google, que creo que son las que tienen más que ver con la época, los que mejor supieron leer la era. Estoy No sé, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. ¿vos, Sí, sí vos estoy de acuerdo. usarías? Bueno, Microsoft Office, la verdad es que no le veo caso. Yo también, como tú, uso todo el tiempo Google Documents o Drive. Y fíjate que he llegado a utilizar, pero más para uso personal, más que para trabajo, iWorks, tanto en su versión anterior como ahorita la beta que tiene actualmente. Sí lo he llegado a usar. No me convence precisamente por este tema de compatibilidad, que sé que soy el único que lo usa y entonces de qué me sirve compartir un documento en iWorks que sé que nadie más lo va a poder abrir, ¿no? Pero Exacto. definitivamente, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Google ha sabido dar muy bien esos pasos a nivel de ofimática. Lo platicábamos precisamente hoy también en ese sentido con la gente con la que estuve, en que si bien no es tan poderoso Google Docs como lo que sería Office, por lo menos al 95% de los usuarios les sirve. Ujú. El otro 5% pues tendrá que seguir utilizando Office, ni modo. Eh, pero es también llegar a esa especialización. Eh, no me acuerdo quién me comentaba que decían que, creo que fue Jobs el que dijo, cuando era necesario utilizar tractores porque estaban en el campo, pues todo el mundo tenía tractor. Al momento en que hubieron ciudades, dejas de utilizar el tractor y empiezas a utilizar autos, ¿no? Y entonces ya no es necesario que todo el mundo traiga tractor. No significa que el tractor desaparezca, el tractor lo seguirán usando en el campo y seguirán sacándole provecho ahí. Pero el 90% de la gente que vive en ciudad, no, o el 100% de la gente que vive en ciudad, no va a estar con un tractor, va a estar con un coche, ¿no? Con un automóvil normal. Y es lo que creo que va a acabar pasando con nosotros. Vamos a acabarnos adaptando con estas soluciones como Google Drive, que para el 90%, 95% de las tareas que tenemos se cumplen perfectamente, ¿no? Ujú. Sí, y uno termina dependiendo de aquello que se convierte en un estándar, porque al final de cuentas es lo que terminas usando. La otra vez, el viejo debate de qué es mejor, si Android o iOS, eh, yo lo zanjo de la siguiente manera. Eh, mien- para mí es muy claro, siempre ha ganado en las guerras de las tecnologías aquel que tiene mayor cantidad de aplicaciones o mayor cantidad de programas. Desde la época de las Spectrum contra la MSX, de la época de Windows contra Linux o contra lo que se le plantase, o Mac, o ahora que es iOS versus Android. El que tenga mejor calidad y cantidad de aplicaciones, el que se convierte en un estándar o el que se convierte en el preferido de los desarrolladores, es el que termina ganando. De hecho, han muerto infinidad de tecnologías que eran muy buenas, por ejemplo, huevos, la de HP, porque no consiguieron el beneplácito de los desarrolladores. No, es el caso, por ejemplo, ahora en otro plano de la Nintendo Wii, que no consigue gente que le haga software. La Wii U, la nueva Uh-huh. esta que han sacado, que tiene una tableta y está cayéndose a pedazos porque se están yendo los desarrolladores. Pero es porque los desarrolladores huelen dónde está el dinero o dónde está la manera o las tendencias nuevas y se vuelcan a esa plataforma. Entonces, esto es como que es primero, si el huevo o la gallina.
digo, ¿es exitoso porque están los desarrolladores allí haciendo aplicaciones o están los desarrolladores allí haciendo las aplicaciones porque es exitoso? No lo sé. Lo que sé es que hoy por hoy iOS es el que me ofrece la mejor calidad y cantidad de aplicaciones. Aún Android en ese sentido está un paso para atrás. Después podemos discutir si el sistema operativo es mejor per se, pero el Ujú. ecosistema termina siendo, desde mi punto de vista, mejor iOS por todo lo dicho. Y ahí le agrego algo más, que es lo que se ha discutido infinidad de veces en cuanto a los desarrolladores. Si bien yo no tengo la experiencia directa de estar en el código, sí he visto lo que sufre un desarrollador cuando se está haciendo las cosas para Android y lo fácil que es para él actualizar, mejorar, corregir errores y cosas por el estilo cuando lo está haciendo con iOS, ¿no? El Ujú. simple hecho de que tienes un estándar en resolución, nada más ese pequeño detalle, hace la gran diferencia para un desarrollador cuando Ah, está mira, planeando hacer una u otra aplicación, ¿no? los formatos, las cantidades de pantallas que tenés en Android. La otra vez estaba leyendo que hay 16 dispositivos actualmente diferentes solo de Samsung en la actualidad para comprar entre tabletas y teléfonos. 16 contra Es la 4 o locura. 5 de, claro, 4 o 5 de iPhone, de Apple. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y vuelves ahí también, que esa parte creo que Apple siempre la ha sabido dominar muy bien, la parte de, a ver, yo controlo tanto hardware, yo controlo el hardware, por lo tanto, todo lo que vas a meter a mi hardware va a correr sí o sí. Ujú. Cuando en el caso de Android tienes el gran problema de que no sabes realmente si la persona que decidió comprar el Android es una persona que no tenía suficiente dinero para comprar el tope de gama y entonces tiene cuatro cores y procesador gráfico no sé qué y todo lo que tiene el tope de gama y que ahí corre perfectamente todo a comparación de un teléfono que es de gama baja, en donde no puedes tú hacer que corran muchas aplicaciones por la demanda que tiene en cuanto a prestaciones, ¿no? Cosa que en el Ahí, caso de iOS no pasa. ahí me saco yo. Te juro que a veces sufro mucho escuchando los podcasts, porque escucho muchos podcasts, escucho mucho Spreaker y se escuchan barbaridades. Antes te corrijo, me corrijo. Samsung tiene 26 productos diferentes entre tabletas y teléfonos. 26 Wow. actualmente a la venta. Eh, por allí escucho, no, pero que salió el nuevo Android o el nuevo, qué sé yo, Samsung Galaxy S4 que tiene 4 cores, no vas a comparar los 4 cores o la cantidad de RAM, te empiezan a tirar las No. especificaciones técnicas como si viviéramos en la época de los clones, ¿no? Donde había que comparar, volvemos al pasado, donde había que comparar las máquinas por la cantidad de memoria que tenían, cuando hoy, a ver, digo, ¿para qué? Digo, por ejemplo, iPhone 5, ¿sí? Y el iPad mini, o el Apple, o el iPad 2, pueden correr la misma cantidad de aplicaciones y casi a la misma calidad, ¿sí? Y casi con la misma calidad de experiencia de usuario. El iPhone 5 y el Apple el iPad 2, por darte un ejemplo. Ya no tanto el 3GS, que sí se nota mucho que ha quedado fuera de órbita. Pero ¿cuántos años tiene? Pero ¿cuántos años tiene? Entonces, ahí fíjate lo poco que importa el hardware extremo o el analizar el hardware, si a la postre vos vas a usar el programa de igual manera, insisto, en un iPad 2 que en un iPhone 5 o que un iPhone 5S cuando salga, porque están pensados para que las aplicaciones corran con la misma calidad, o el desarrollador se va a preocupar de cómo quiere llegar a la misma cantidad o a la misma masa de usuarios, se va a preocupar para que no pierda o no pierda calidad de experiencia aquel que usa el más viejo, el iPad 2, con el más nuevo. Entonces, cada vez pierde más sentido analizar las entrañas de hardware de un equipo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y en ese sentido sí hay que reconocerle a Apple esa superioridad que tiene con respecto a los demás, porque ha sabido decir, mi software va a correr perfectamente con mi hardware
y no vas a tener ningún problema. Cosa Ujú. que desafortunadamente con Google no podemos garantizar eso por la competencia que hay de los desarrolladores, ¿no? Ujú. Pues, pero sí, sí estoy de acuerdo. Algunos otros mensajes, Ariel Acri sigue opinando, dice, resulta que Leo Rearte también usa Norton Commander y te copia Belbor también. El Norton Commander, ¿te acuerdas del Norton Sí, cómo Commander? no. Hay muchos que usan Pathfinder en el Mac porque tienen también aquel recuerdo del Norton Commander. Sí, Ricardo Comeglio dice, muy buena la charla con Belbor, felicitaciones, gracias Ricardo. Y sí, bueno, gracias. algunos tweets que andan por allí. Este es mi primer hangout al aire, así de lleno. Tuve alguna participación en el Apple Friday, pero la herramienta no la manejo muy bien. No sé si se puede chatear. Aquí sé que algunos le ponen abajo un nombrecito. No sé muy bien cómo es el tema de la interacción, pero quizás si volvemos a repetir a futuro esta conexión que me encantaría, me pueda meter más de lleno para saber cómo interactuar con la gente al mismo tiempo que estamos al aire, ¿no? Yo estoy de acuerdo. A mí me encantaría repetir la experiencia, aparte de que ha resultado una charla de café muy Ujú. agradable. Y sí, definitivamente yo también es la primera vez que hago un Hangout on air, que es como le llama Google a la transmisión en vivo. La mayoría de los Hangouts son privados, los tengo con clientes y demás, pero a mí también me gustaría checar qué otras opciones tenemos aquí para que se vuelva algo más interactivo con la gente, ¿no? Exactamente. Eh, Nos pasa también que, viste que la mayoría de los podcasts son españoles. No sé, en México hay muchos podcasts, en Argentina son muy pocos En México, podcasts. fíjate que hay podcast, pero ya de gente muy ubicada dentro de los medios, principalmente tradicionales, que acaban por hacer alguna opción de podcast para, para, para ampliar su público, ¿no? Ujú. Aquí pienso rápido en un gran amigo, Luis G.I.G., que tiene su sitio entermedia.mx, que está muy bien posicionado aquí en México como podcaster, como blogger y demás. Por ahí está también el ingeniero Matuk, o sea, gente que ya tiene muchos años en el medio y muchas veces empezaron incluso con medios tradicionales como radio o televisión y que ahora han optado por moverse a estas plataformas. Pero el podcast, como vemos los movimientos, el movimiento que hay en España, principalmente, como bien dices, es muy peculiar. Aquí tampoco existe tanto. Te Y lo de hecho comen- te podría decir que veo más movimiento podcastero en Argentina que en México. Mira vos, te lo comentaba porque Ragenau o Ragenó decía Belbor Leo asombrado por la calidad de video de la transmisión del Hangout de madrugada en España. Claro, es madrugada en España y muchos seguidores que tenemos son españoles. Españoles. Uh-huh. Así que el horario por allí también los ha complicado. Acá son Sí, las 9 de la noche en Argentina y ustedes tienen, son las 7 de la noche. claro, entonces eso también complica. Sí, el movimiento de podcast en Argentina somos pocos pero bastante ruidosos. Eh, y hay algunos podcasts interesantes, pero sí, el movimiento español me sorprende. Yo todos los podcasts que tengo en Downcast, eh, el 95%, el 90% son españoles. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, aquí podcasteros como tal que hayan empezado en el ambiente y que sigan en esa línea, yo te podría mencionar muy pocos. Uno de ellos, no sé si has llegado a escuchar de él, se llama David Ochoa. Tiene un podcast que se llama Byte Podcast y lleva años, literalmente lleva 8 años por lo menos. ¿Y es Y bueno? sí, sí es muy bueno. De hecho, te recomiendo mucho que lo sigas. Dale, lo vamos a seguir, sí. Vi que siempre estaba primero por allí andaba muy bien me suena haber leído Byte en la tienda de México porque yo alguna vez intenté sacarme una cuenta en México y lo pude ver en iTunes, lo pude ver Uh-huh. rápidamente, sí, Byte. Ya. Bueno, Oye, y bueno, aprovechando eso, qué recomiendas tú que escuchemos argentino, de gente argentina? mirá, está Puro Mac,
que no, Ya, que son no necesita argentinos. presentación además. Exactamente, que por allí es interesante porque algunos seguidores de la manzana rodeada quieren generar algún tipo de rivalidad, porque a los argentinos nos encantan las rivalidades, viste que es Boca o River, somos tan estúpidos que nos interesa absolutamente enfrentarnos en cualquier cosa, peronistas, antiperonistas y ese tipo de cosas, pero es un podcast muy interesante y aquel que seguramente todos empezamos escuchando de dos argentinos. Y después yo también sigo algunas, como seguimos audiciones de radio que se convierten en podcast porque alguien los descarga o los baja. Por ejemplo, el programa de Alejandro Dolina, que no tiene nada que ver con tecnología, es un comunicador muy interesante, muy ingenioso, que combina Ujú. humor con viejas historias míticas, mitológicas, que se llama La venganza será terrible, que está allí para bajarse de iTunes. Y ahora no se me ocurre ningún otro al pasar. Como todos, escucho a Milcar, escucho y charlas, escucho... Los Spreaker cada vez me gustan menos, en general, porque creo que fue una... nació o se hizo fuerte por la frescura que tenían, sí, porque eran cosas inmediatas, fácil de consumir, con chicos hablando rápidamente de lo que se les ocurría, pero eso mismo creo que los terminó matando, porque al tener falta de guión, los contenidos cada vez fueron menos, son cada vez más laxos, se terminan repitiendo. A mí me gusta el tipo que lo prepara, el podcast, así sea, habla de un solo tema, como vos o como Emilcar, por ejemplo, pero que lo tiene claro lo que va a hablar, no que va mezclando lo que primero que se le ocurre, o que si está en un hotel en otro país, describe lo que tiene ese hotel y después cambia de tema. Como que me he vuelto más selectivo desde ese punto. Entonces los Spreaker prácticamente los he dejado de lado y he vuelto al podcast tradicional, del tipo que agarra el micrófono, agarra un guión y empieza a contar cosas de las que sabe. Claro. Yo tuve, bueno, tú ahí me gustaría mucho saber tu experiencia, aparte como comunicador, supongo que tienes mucha experiencia en ese sentido. Eh, ¿Cuándo es que tú empezaste con todo esto de los podcasts? ¿En qué momento tú dijiste, le voy a entrar? Fue una charla con Sebastián Galeazzi, que él era en aquella época vendedor vendían computación y electrodomésticos en una casa de acá de Mendoza, y me di cuenta rápidamente que sabía un montón, que era impresionante todo lo que sabía, y me quise aprovechar de todo ese conocimiento para mí, lo que quise usufructuar todo ese conocimiento, y nos hicimos amigos muy rápido con Seba. Y un día dijimos, che, él me comentaba, me contaba que escuchaba podcast y por ahí lo veía en Twitter tratando o sea, entrar en conexión con otros podcasters y también notaba como que era en aquella época, no hace tanto, hace un par de años, como que estaba muy cerrado el ambiente, no estaba Spreaker y los podcasteros era como una secta, como una cosa así media... eh, muy cerrada. Y entonces dijimos con Seba, bueno, ¿por qué no hacemos uno nosotros? Y lo contamos de nuestra óptica, y así lanzamos con La Manzana Rodeada, que empezamos muy, como todos, muy chiquito, pero nos sorprendió de repente el feedback. Este programa tuvo quizás muy rápido feedback antes que cantidad grande de usuarios. Ahí nomás se armó una comunidad, porque por allí hablábamos de cosas para las cuales no había información, que tenía que ver con cómo adquirir tecnología en Argentina, tenía que ver con cómo sacarle provecho a los viejos equipos, hablábamos mucho de jailbreak cuando nadie hablaba de jailbreak. Entonces, eh, eh, surgió rápidamente una comunidad interesante de amigos que no nos conocemos personalmente, pero que chateamos, que tuiteamos, y nada, y de repente la sorpresa de, no sé, de tener 7000 descargas, ¿viste? Ese tipo de cosas que uno no puede entender cuando se junta con otro a hablar como hacemos ahora, porque nos gusta hablar, y de repente ves eso, que en Evox te marca 7000 descargas un podcast muy rápido. Y bueno, y así, la verdad que no pudimos parar, es una cuestión
nos copó mucho con Seba y empecé escuchando podcast después de haber grabado nuestro programa, empecé a escuchar más podcasts. Al principio escuchaba dos o tres. No sé vos por qué te metiste en esto. Yo empecé con el podcast ya hace muchos años. Aquí yo creo que de hecho hubo un primer boom hace 7 8 años, un primer boom de podcast que vino muy fuerte y que sucedió un poquito lo que estás diciendo de que salían al por mayor, parecían hongos en tierra húmeda y no todos tenían que ser forzosamente de calidad, ¿no? Entonces, ya que pasó esa primera oleada de podcast y que quedaron aquellos que en ese tiempo yo grabé un podcast que se llamaba Belbor Escucha y hablaba en ese tiempo más de música, de hecho no hablaba nada de tecnología, hablaba de pura música. Sin embargo, cuestiones de trabajo me hicieron dejar el podcast en ese tiempo. Obviamente la gente que logró mantenerse sigue hoy por hoy haciendo podcast y creo que ahorita está surgiendo una nueva oleada de podcasters que probablemente ya vienen con lo aprendido de la primera generación y traen un poquito más preparado su trabajo, pero es difícil encontrar eso y yo pues ahora con Spreaker, bueno, de hecho, la verdad es que la inspiración de empezar de nuevo a hacer podcast fue Emilcar, porque ya llevaba yo mucho tiempo darle vueltas a empezar a hacer algo nuevo, pero siempre estaba la cuestión de o lo hago más profesional y de hecho tenía yo una consolita en casa donde trataba de conectar y hacerlo mucho más profesional. Mi mujer es locutora y productora de radio, así que ella me podía ayudar mucho en ese sentido. Este, pero me faltaba el tiempo para hacer toda esa producción tan en forma. Y por el otro lado, cuando veo a Emilcar que hacía su Emilcar Daily con la frescura y con la conciencia de qué es lo que va a hablar, como bien lo decías, fue cuando dije, bueno, si él lo está logrando hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer en los Ujú, 5 minutos que tengo de aquí al trabajo, ¿no? Y ujú. fue como retomé esta afición, ¿no? Mirá qué bueno. ¿Y cómo ha resultado la experiencia en general? Del Spreaker, de que sea diario, es cansador. Fíjate que no, ¿eh? Es hasta emocionante, primero porque uh, te ayuda a focalizar más lo que reflexionas durante el día, porque tienes un motivo de hacer esa reflexión, ¿no? Como que de pronto dices, escuches una noticia tecnológica, de pronto, ¿sabes qué? Permíteme un segundito, ya es la segunda vez que me marcan y es del Dale, trabajo, dale. permíteme un segundo. Sí, dale. Discúlpame, era la jefa y la primera vez la puedes decir que no la encuentras, pero la segunda ya no. Exactamente. Mira, ya pusiste un subtítulo, un Sí, cintillo. ahí con Hangout Toolbox solo se puso, ¿eh? Estoy viendo a ver la cantidad de si hay gente conectada actualmente. Insistimos, es la madrugada de, de España, donde tenemos la mayoría de seguidores de Twitter y de AppNet, pero no veo Yo si se aquí puede lo, ver. yo aquí lo puedo ver. Tuvimos, el pico fueron 12 conexiones.
Bien, buenísimo, Ahorita somos 8 los que están conectados. buenísimo. ¿Y a dónde lo ves eso? ¿Dónde está esa información? No sé si nada más me aparece a mí o te aparece también a ti. Mira, voy a, voy a compartirte pantalla y ahorita nos disculparán lo que nos están viendo, pero estamos probando todo lo que podemos hacer con esto, ¿eh? Somos así de cacharrero, diría yo. Ups, no, lo voy a quitar. Se armó un efecto espejo. Sí. En la parte de arriba tú no puedes ver donde se puede prender o apagar el podcast, el broadcast, perdón.